Saludos, vamos a empezar con el tema de multiplexores o selector de datos. Este circuito digital combinatorio este, funciona para que en algún determinado momento tengamos en un circuito digital varias entradas y una sola salida, y a través de unas terminales de selección nosotros poder determinar de cuál de todas esas entradas será la que va a alcanzar la salida. En su definición dice que el multiplexor o selector de datos, vamos a mencionar un ejemplo, dice que un equipo de estéreo moderno para el hogar puede tener un interruptor que selecciona la música de una de cuatro fuentes, por ejemplo, de una cinta de cassette, de un disco compacto, de una tornamesa o de un radio. Y el interruptor entonces selecciona una de esas señales electrónicas de una de estas cuatro fuentes y las envía a un amplificador de potencia y a las bocinas o altavoces. En términos sencillos, eso es lo que hace un multiplexor: selecciona una de las diversas señales de entrada y las pasa a una salida. Un multiplexor o selector de datos es un circuito lógico que acepta varias entradas de datos y permite solo a una de ellas alcanzar la salida. La dirección deseada de los datos de entrada hacia la salida es controlada por las terminales o entradas de selección, que algunas veces también se conocen como dirección. En la figura 19 se muestra un diagrama de un multiplexor general, y en este diagrama se observan las cantidades de entradas y una sola salida que se trazan como flechas anchas en lugar de líneas. Esto indica que esto puede ser una o más líneas de señales. Y aquí podemos ver las terminales de entrada identificadas con la letra I de input, 0, 1 hasta la entrada IN, y la única salida que es Z y sus respectivas terminales de selección. Por ejemplo, aquí en el esquema vemos un multiplexor de dos entradas y una salida, donde vemos la terminal de selección que llega a dos compuertas AND. En este caso la entrada I subíndice 1 llega a la primer compuerta AND, y la entrada I subíndice 0 llega a la compuerta 2 AND. Cuando la terminal de selección vale 0, entonces la compuerta 1 se anula, pero la compuerta 2, como al llegar aquí la entrada en 0 se convierte en 1, entonces el valor de la entrada I0 llega a la compuerta 2 y eso alcanza la salida. Si la terminal de selección vale 1, al pasar por el inversor vale 0 aquí en la entrada de la compuerta 2 y anula en este caso la compuerta 2, pero en este caso al ser 1 en la compuerta 1, la entrada I1 alcanza la salida. Y así es de manera general como funciona un multiplexor. Ahora veamos un ejemplo de un multiplexor de 8 entradas y una salida. En este ejemplo podemos ver ahí en el circuito, en la parte superior, identificadas las entradas desde la I0 hasta la I7, I0, I7, sus tres terminales de selección y su salida Z. Si podemos observar, cada una de las entradas va a cada una de las compuertas, desde la entrada I subíndice 0 hasta la entrada I subíndice 7, y las combinaciones de las terminales de selección determinan cuál de esas entradas llega hacia la salida. Por ejemplo, en la entrada I subíndice 0, en las entradas tenemos las terminales de selección S0 negada, S1 negada y S2 negada. Y en la entrada I1 tenemos S0 negado, S1 sin negar y S2 negado, ¿no? Y así sucesivamente hasta la entrada 7. En la entrada 7 podemos ver que tenemos la entrada S0 sin negar, la entrada S1, ¿verdad? Y la entrada S2, y ambas sin negar, ¿verdad? Y todas esas salidas de esas compuertas AND llegan a una compuerta OR. ¿Cuál es la función booleana de un multiplexor de 8 entradas y una salida? Como podemos ver aquí en la pantalla, la función booleana del multiplexor, tenemos la salida Z
que tiene a la entrada y subíndice 0, S2, S1 y S0 negado, luego más la entrada I1, S2 negada, S1, S0, más la entrada 2, S2 negado, S1, S0 negado, y así sucesivamente hasta llegar a la entrada I7, que obviamente tenemos en multiplicado en AND con S2, S1, S0. Entonces, esta función booleana pues yo la puedo convertir a código VHDL. Aquí voy a poner la asignación de la variable z, que va a ser igual a la entrada I subíndice 0, and not S2, and not S1, and not S0, y luego OR. Y lo voy a continuar en la parte de abajo. Mientras no se tenga punto y coma al final de la instrucción, se entiende que es una sola línea, así como se ve arriba, nada más que lo voy a poner abajo porque el renglón me va a salir muy largo. Entonces ahí voy a seguir con I1, es AND not S2, and not S1, and S0, y luego la compuerta lógica OR. Incluso puedo poner paréntesis entre cada uno de ellos para separar los mini términos. Se puede hacer en el código. Y luego voy a copiar esto para que sea mucho más rápido en la siguiente línea. Vamos a poner I2. Aquí ponemos I2. Va a ser I2, anot S2, and S1. Aquí va a ser S1, anot S0. Y luego OR. Ahí ya tenemos I2. Ahora vamos con I3. Va a ser anot S2, and S1, and S0. Ahora seguimos con I4. Aquí en I4, ahora S2 ya no va a ser negado. S1 y S0 sí. Ahí está. Luego, lo voy a copiar para que sea mucho más rápido con I5. Ahí está. Agregamos I5. An S2, not S1, S0. Luego vamos con I6. I6 tenemos S2, S1, not S0. Y por último I7. I7 va a ser an S2, an S1, an S0. Y obviamente ya no lleva valor porque esta sería la última instrucción. Entonces ahí ponemos el punto y coma. Este es el código que nosotros vamos a poner en nuestro código VHDL. Entonces ahí lo vamos a seleccionar y corresponde al código que irá en nuestro multiplexor 8.1. Entonces ahí voy a abrir el IC Designs. Voy a crear un nuevo proyecto. File, New Project. Aquí le voy a poner, si recuerdan, les había dicho que en la ruta ustedes tienen que guardar o crear una carpeta que se llame Ceilings.
y en esa grabar sus prácticas. Aquí le voy a poner práctica 1. Para el multiplexor me aparece el Spartan 3 y el FPGA XC3S500C del dispositivo que estamos utilizando para programar y simular. Le damos siguiente, nos envía el resumen, le damos finalizar y posteriormente vamos a agregar el código de VHDL en el FPGA. Le damos aquí clic derecho sobre el FPGA, le damos nueva fuente, new source, módulo VHDL, y aquí en el nombre de la entidad le vamos a poner Pro1, que realmente pues es el multiplexor 8.1, ¿verdad? Ahí le damos siguiente y vamos a definir en este caso las entradas. Si recuerdan, las entradas están definidas desde I subíndice 0, I subíndice 1, I subíndice 2, I3, I4, I5, I6, I7. Sus terminales de selección S2, S1, S0 y su salida Z. Todas las entradas desde la I0 hasta la I7 están definidas como entradas y las terminales de selección S0, S1 y S2 son también entradas. La única que es salida, porque el sistema solamente va a tener una sola salida, es Z, y ahí le ponemos out. Nos manda el resumen de la configuración que tenemos y aquí ya automáticamente nos genera el template. Si recuerdan, yo ya había copiado el código de mi multiplexor. Aquí podemos ver el código en VHDL del multiplexor desde la entrada I0 hasta la entrada 7 y la asignación de la salida Z. Entonces, ya que tenemos aquí, lo que hacemos es implementamos el módulo. Obviamente nos dice que guardemos el código. Ahí dice que está en proceso la síntesis, está corriendo la síntesis. Cuando nos aparece el círculo en color verde, significa que el programa está ya compilado, o bueno, sintetizado, mejor dicho, y está correcto. Solamente para cerciorarnos, lo que voy a hacer es ver el esquemático del programa que acabo de hacer para comprobar que mi programa está bien hecho. Entonces, ya que termina la síntesis, me voy aquí donde dice ver esquemático, habilito o inicio el wizard, selecciono el programa de multiplexor que fue el Pro1, el que creamos, le doy crear esquemático y aquí me aparece el multiplexor que yo acabo de configurar o programar con las entradas I0 hasta la I7 y las terminales S0 hasta S2 y la salida Z. Si yo quiero ver el diagrama lógico dentro del dispositivo, le doy doble clic y si observan, aquí van a aparecer las 8 compuertas AND, que eran las que tenía mi circuito que ya habíamos visto, con su respectiva compuerta OR que tiene las 8 entradas y la salida Z. Entonces, de esta manera nosotros ya nos podemos cerciorar de que el circuito lógico que yo programé con el código VHDL está correcto, ¿no? Entonces ahí cerramos. Como ya habíamos guardado el proyecto o el programa, ya podemos salir y lo que sigue sería la simulación. Entonces abrimos el TINA. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva macro. Nos vamos a ir a Tools, Herramientas, Nueva macro. Aquí le voy a poner ya el nombre que corresponde al circuito que estamos haciendo. Aquí le voy a poner multiplexor 8.1. Le voy a desactivar la casilla de circuito fuente y aquí voy a buscar mi proyecto en el caso de Xilinx, donde está la práctica 1. Aquí voy a buscar el programa del código VHDL o el archivo VHDL donde aparece el programa que yo acabo de hacer. Este programa pues me va a servir para agregar una macro que sea el multiplexor, ¿no? Y por último me pide guardar esa macro, ¿verdad? La macro que estoy creando. Igual yo les sugiero que ustedes la pongan dentro de la carpeta que hicieron de Xilinx. En este caso el proyecto se llama Práctica 1. Ahí les recomiendo que graben
esta es la macro, y también que le pongan ya un nombre relacionado con lo que hace el circuito. Por ejemplo, yo le voy a poner ahí multiplexor 8A1 y le damos guardar. El siguiente paso pues es insertar la macro, ¿no?, que acabamos de crear. Entonces le damos insertar macro y seleccionamos aquí aparece la macro que acabo de guardar, que se llama multiplexor 8.1. Le damos a abrir y aquí ya tenemos nosotros nuestro circuito, ¿verdad? Con esto nosotros ya podemos iniciar o conectar nuestra simulación. Si observan, aquí tenemos las 8 entradas desde I0 hasta I7, sus 3 terminales de selección y la salida Z. De una vez voy a poner aquí en la salida Z un indicador lógico para simular la salida Z, o sea, ver cuando me da un 1, me da un 0 en la salida. Voy a poner las terminales de selección. Para eso me voy aquí a donde dice interruptores o switches y elijo el interruptor de alto y bajo, y voy a poner aquí primero las 8 entradas. Esta va a ser I0, le voy a poner I1, luego I2, I3, I4, I5, I6, I7. Paso seguido vamos a poner las 3 terminales de selección, S2, S1, S0. Esto lo vamos a mover un poquito porque están muy alejadas, entonces vamos a acercarlas un poco aquí para poder verlas juntas, ¿no? Al mismo tiempo. Ok. Y luego vamos a conectar, ¿verdad? Vamos a conectar en este caso primero I0, luego vamos a conectar I1, I2, luego I3, I4, I5, 6 y 7. Ahí tenemos nuestras respectivas terminales de selección. Y por último las terminales S2, S1, S0. Primero vamos a conectar S2, luego vamos a conectar S1 y por último S0. Muy bien. Entonces ahí, si observan, ya tenemos listo nuestro circuito. Ya podemos nosotros empezar nuestra simulación. Vamos a acercar un poquito la pantalla. Ahí como que volteé las terminales, pero así, ahí está. Entonces, para iniciar la simulación, nada más aquí en donde es el modo interactivo, verificamos que esté activa la corriente directa y luego iniciamos, ¿verdad? En este caso la simulación. Como tenemos habilitadas las 3 terminales de selección en alto y todas las entradas en alto, las voy a cambiar para que iniciemos la verificación del circuito. Ahí voy a apagar todas las entradas. Ahí están. Y voy a apagar también todas las terminales de selección. Entonces, como ahorita la combinación que tengo en las terminales de selección es 0, 0, 0, la entrada que está habilitada es la entrada I0. Es decir, si yo cambio aquí a 1 el valor de I0, voy a ver aquí en la salida cómo se activa la salida Z. Entonces miren, ahí lo activo y podemos ver cómo sale el valor de 1 hacia la salida. Si yo activo las demás entradas, por ejemplo, I1, I2, I3,
y 4, y 5, y 6, y 7. No pasa nada. Solamente pasa con y 0. ¿Por qué? Porque la combinación que yo tengo ahorita aquí en las terminales de selección es 0, 0, 0. Ahora, si yo pongo 1, 0, 0, ahí voy a poner alto, 1, 0, 0, la entrada que estoy habilitando es I1. Entonces ahí activo I1, ahí podemos ver que sí prende. Y si yo activo las demás entradas, por ejemplo I0, I2, I3, I4, I5, I6, I7, pues no prende, ¿verdad? Si yo pongo la combinación 0, 1, 0, ahora este es el 2, ¿verdad? Entonces, ahora quien está habilitada es la entrada 2. Entonces, si yo aquí activo I2, ahí va a prender la salida Z. Si yo activo las demás entradas, no va a pasar nada, porque la única que está activa es Z. Y la I2, perdón. I2 es la activa. Muy bien, ahora vamos a poner 1, 1, 1, 0, que vendría siendo el 3. Entonces, ahora la entrada I3 es la que está habilitada y las demás no. Entonces, ahí yo prendo la entrada I3, ahí se puede ver cómo pasa el 1 o el dato a la salida. Pero si yo cambio las demás, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque esas no están habilitadas. La única que está habilitada es la 3. Las demás, la 4, la 5, la 6 y la 7, pues no. Ahí está, entonces la 3 nada más, ahí se ve. Ahora vamos a poner el 4 binario, o sea, es 1, 0, 0. Ahora la entrada que está habilitada es I4, ahí podemos ver. Y la, por ejemplo, I5, I6, I7, pues no, ¿verdad? Solamente la 4. Luego vamos a pasar a 5, 1, 0, 1, que es el 5. Y vamos a habilitar la entrada 5, que es esta. Ahí podemos ver cómo si pasa el dato. Si yo activo las demás, pues no pasa nada, ¿verdad? Ahí está. Luego por el penúltimo, el 6, ponemos 1, 1, 0. Y la terminal que se está habilitando ahora es la I6. La entrada 6 es la que alcanza la salida Z, ahí se puede ver. Y las demás no, ¿verdad? Si yo activo, por ejemplo, la 5 o la 7, pues no. Y por último, si pongo la combinación 1, 1, 1, que es el 7 binario, ahora la entrada I7 es la que está habilitada. Si yo aquí cambio la entrada I7, podemos ver ahí la función de I7, ¿no? Si yo activo las demás, pues ahí no pasa nada. Por ejemplo, en el caso de la 6, la 5 o la 4, ¿no? Muy bien. Entonces con esto nosotros ya terminamos nuestra simulación y podemos primero detener aquí en modo interactivo, salvar nuestra simulación, le podemos poner multiplexor 8 a 1, 8, 1. Muy bien. Y listo, ¿verdad? Ahí al guardarlo, le podemos poner multiplexor. Ahí está. Ah, ok. Voy a poner PRAC 1. Ahí está. Y con eso ya terminamos. Tiene que ser un nombre menor de 8 caracteres, ¿verdad? Por eso no se guardó, ¿no? Y con eso terminamos nuestro video. Continuaremos con otro tema.